Y obtuvimos cuando integramos a z a la función x, y, z igual a ¿quién? A 4 xz menos yz más z cuadrada. Bueno, en todas al final no le puse constante. Recuerdo que les puse funciones que dependían de las variables que no habíamos integrado. ¿Cierto o no, chicos? Ahorita sí les estoy poniendo constante y ahorita van a ver por qué. Muy bien. ¿Quién va a ser su función total? La siguiente. Van a ser la suma, pero de los términos que aparezcan y diferentes. Voy a comenzar con la primera expresión, que es esta. Que observamos lo siguiente. Observamos que en esta primera ecuación, ¿quién es el término que aparece diferente? X cuadrada. Entonces, ¿a quién voy a poner primero? A x cuadrada sobre 2. Ese término entonces ya está en mi expresión, que es esta. 2xy también aparece. La voy a poner más 2xy. El tercer término, que es 4xz, también lo voy a agregar. Más 4xz. Más, ahora tomo lo que yo integré respecto de la variable y, que es esto que estoy subrayando en amarillo. Y aparece ¿quién? 2xy. Pero observen que este término ya lo puse, entonces ya no lo pongo. Menos 3 medios de y cuadrada. Ese término no aparece, si lo agrego. Menos 3 medios de y cuadrada. ¿Ok? Voy a hacer más pequeño ese 2 del medio para que mis números queden. Luego, el término de menos yz tampoco lo he colocado, entonces también lo agrego. Menos yz. Menos yz. Ahora, tomo los términos que integré respecto de la variable z. El término de 4z ya apareció, ¿ya se dieron cuenta que aquí aparece? Ya no lo vuelvo a escribir. El término de yz también ya lo escribí, entonces ya no lo escribo. Y finalmente, el término de z cuadrada no aparece. Ese sí lo escribo. Y dado que si observamos que todos los términos al final tienen a las variables x, y, z, ¿cierto o no? Entonces, esa sería mi función en conjunto. Y al final voy a agregar una constante. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Qué consisten estos operadores de segundo orden, chicos? Pues entonces yo me pregunto, voy a tener básicamente dos tipos de funciones, de acuerdo a lo que acabamos de revisar. Una función vectorial y una función escalar. Mi función vectorial definida por f mayúscula, mi función escalar definida por phi. Entonces, yo ya entendí que a mi función escalar, phi, le puedo obtener el gradiente a primer orden. Pero, ¿qué pasa si yo decido que no únicamente quiero obtener el gradiente? Dado que ese nuevo resultado, como ustedes ya lo habían comentado en clases pasadas, es una función vectorial, ¿qué pasa si yo decido sacarle los productos punto y producto cruz, como se observa en estos dos primeros renglones? Pues resulta ser que cuando ustedes le obtienen producto punto o bien divergencia del gradiente de una función vectorial, esa operación va a tener un nombre muy particular que vamos a conocer como laplaciano. Ahora, si ustedes obtienen el rotacional de un gradiente, físicamente, ¿qué le están haciendo a su campo vectorial? Porque obtuvieron un nuevo campo vectorial. Lo están rotando y pueden tener dos posibilidades. O que sea igual a 0, es decir, que es irrotacional, o bien que sea ¿de qué forma? Rotacional. Muy bien. Ahora analicemos qué sucede con nuestro campo vectorial. Pues nuestro campo vectorial ya habíamos analizado que puede tener dos operaciones básicamente, lo que es el producto punto o bien la divergencia y lo que es el producto cruz o bien el rotacional. A esa divergencia sabemos que va a ser un escalar, por lo que yo le puedo obtener de ese escalar el gradiente. Entonces solamente la vamos a conocer como el gradiente de una divergencia.
Pero al producto cruz, que es el rotacional, yo puedo obtener dos operadores más, que es el producto punto, que es la divergencia de un rotacional, y el producto cruz, que es el rotacional de un rotacional. Y pregunta para todos, ¿existe el rotacional de un rotacional, chicos? ¿Se lo imaginan? Diferenciales, que tiene una interpretación muy interesante. Y es precisamente el primer operador. Sí es cierto que todos los operadores se dan, y no solamente a nivel matemático, sino también a nivel físico, pero en particular este operador que estoy seleccionando en color azul, el famoso operador laplaciano, tiene una gran importancia. Porque en ecuaciones diferenciales nosotros estudiamos una ecuación diferencial que se le conoce como la ecuación de Laplace. Y si esta ecuación diferencial está igualada a cero, se dice que también tiene ciertas propiedades. Pero si no está igualado a cero, entonces no podemos encontrar un laplaciano. Ahorita nos vamos a centrar en eso. Pero antes de centrarnos en ello, vamos a ver qué nos dice aquí este autor. Aquí, bueno, ¿qué nos dicen estos autores? Porque son básicamente tres. Nos dice lo siguiente. Entre estos invariantes, el más importante es el laplaciano de phi, que se define como la divergencia de un gradiente de phi y que a continuación se estudiará más en detalle. Muy bien, antes de continuar, ¿recuerdan la matriz hessiana, chicos? La vimos el parcial pasado, ¿sí la recuerdan? ¿La de sí. Los criterios de la segunda derivada, ¿no? La del criterio de las segundas derivadas. Si nosotros lo generalizamos, queda como algo que aparece aquí, para tres variables. Es decir, nos queda una matriz de 3×3, pero al final de segundo orden en cada una de sus componentes. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, segunda derivada de phi respecto de x, segunda derivada de phi respecto de y. ¿Y por qué me estoy centrando en estos términos de la diagonal? Porque va a aparecer algo parecido a lo que nosotros veíamos con el operador rotacional y divergencia. Observen, acabamos de hablar hace unos minutos precisamente del operador laplaciano, ¿verdad? Y resulta ser que el laplaciano es la divergencia ¿de quién? Del gradiente de una función escalar. Es decir, la derivada segunda orden de phi respecto de x, que es lo que está seleccionado, más la derivada de phi a segundo orden respecto de y, más la derivada de phi a segundo orden respecto de z. ¡Wow! En la traza de esta matriz hessiana aparece el operador laplaciano. ¿Estamos de acuerdo? Y sucede algo parecido que en los operadores de primer orden. Como es el que más nos interesa, yo les decía, es precisamente porque satisface lo siguiente, la ecuación de Laplace. ¿Y qué es la ecuación de Laplace? Pues lo que acabo de comentar. Es la suma de una función vector escalar con sus derivadas parciales a segundo orden, tanto en x, y y z, y que esté igualado a cero. Otra manera de representar a la divergencia del gradiente de esta función escalar es precisamente el operador nabla elevado al cuadrado. ¿Ok? Es decir, cuando ustedes vean nabla al cuadrado de una función escalar igualada a cero, ¿qué tipo de ecuación es esta? La ecuación de Laplace. Y este tipo de ecuaciones diferenciales representan a muchos fenómenos en la naturaleza, sobre todo en termodinámica, a aquellos que nos gusta la parte de las temperaturas, allá aparece. Muy bien, cuando esta ecuación de Laplaciano no está igualado a cero, no se le conoce como la ecuación de Laplace, se le conoce como la ecuación de Poisson, lo voy a escribir. Cuando es diferente de cero, se le conoce como la ecuación de Poisson. Y este tipo de ecuaciones son las que ustedes estudian en ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿por qué nos interesa la ecuación de Poisson? De Laplace, por lo siguiente. Porque resulta ser que esa función que satisface la ecuación de Laplace igual a cero, se le conoce además como un sistema armónico. Es decir, a esta función phi, si satisface que su laplaciano es igual a cero, se dice que esta función se le conoce como función ¿de qué tipo? Armónica. Hasta bonito nombre tiene, ¿no? Porque dicen, entonces resulta ser matemáticamente muy
ecuánime en sus segundas derivadas parciales y la suma de ellas? Sí, así es. Y ahorita vamos a ver un ejemplo que es justamente el que viene aquí. Resulta ser que una función es armónica si su laplaciano es igual a 0. Este ejemplo, entonces, nos va a hablar de eso. Nos dice, probar que la función 1 sobre la magnitud de R, donde la magnitud de R es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, es una función armónica para todo valor R diferente de 0. Es decir, x, y, z al mismo tiempo no pueden ser 0. Entonces, lo primero es que suponemos que R es diferente de 0. Y ahora vamos a calcular el laplaciano de esta función que es escalar, no vectorial, lo que equivale a obtener las segundas derivadas parciales de esta función. Y para ello sí lo vamos a hacer paso a pasito para que ustedes... En particular, la magnitud de ese vector R es la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de cada una de las componentes, es decir, raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Ok. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Pues hay que calcular precisamente el operador laplaciano. Recordemos que el operador laplaciano estaba definida como la segunda derivada, bueno, en este caso no es phi, sino b, respecto de x, más la segunda derivada de b respecto de y, más la segunda derivada de b respecto de z, ¿cierto o no? Entonces, ¿quién es b? Antes de continuar, b específicamente es 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Obtengo la primera derivada parcial de b en x. ¿Cuánto vale esa derivada, chicos? Para ello, recuerden que esto también se puede expresar como x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la menos 1/2. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, cuando derivo parcialmente, ¿esto cuánto va a ser, chicos? Menos 1, o bueno, menos la derivada del argumento respecto de x, que cuánto vale la derivada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada respecto de x, 2x, sobre menos 1/2 menos 1, nos va a quedar menos 2 veces la derivada de la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3/2. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, profesora. 2 sobre 2 es 1 y entonces ya no aparece. Y entonces mi derivada reducida a su mínima expresión es menos x sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3/2. Esa es la derivada primer orden. ¿Cuánto vale la derivada segundo orden? Es derivar esto mismo que acabo de obtener respecto de x. Derivo. Yo obtengo la derivada a segundo orden de mi función b. Esto lo tengo que hacer por regla del cociente, ¿ok? Es decir, menos la derivada del numerador, que en este caso es 1, por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3/2. Menos, con este menos da más, x veces la derivada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3/2, que ¿cuánto vale? 3/2 de 2x también, por 2x, y todo dividido sobre, ¿quién? Bueno, no dividido, queda multiplicado. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Es por 2x, por 3/2 menos 2/2, 1/2, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1/2. Y todo a su vez dividido sobre, ¿quién? Sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3/2 al cuadrado me queda al cubo. Todos están. Entonces voy a reducir términos. Observemos. Para el segundo sumando 2 sobre 2 me da la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que aquí obtengo
únicamente 3x por x, pero x por x, ¿cuánto me da, chicos? X cuadrado. Muy bien, entonces aquí voy a tener más 3 veces x cuadrada, que a su vez multiplica ¿a quién? A x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1/2. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí. Ahora vamos a factorizar en el numerador los valores comunes. ¿Quiénes son los valores comunes? Observen que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3/2 y x cuadrada más y cuadrada más z a la 1/2, x cuadrada más y cuadrada más z al cubo. La mínima expresión sería x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1/2, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Por lo que yo puedo factorizar ese término en el numerador y en el denominador. Y en el numerador me va a quedar lo siguiente. Ahorita lo escribo. Voy a obtener que la derivada segundo orden, cuando reducimos términos de esa expresión, va a ser x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1/2. Que eso multiplica a quién en el numerador, chicos. A. Voy a poner el segundo sumando primero, porque observen que es el que tiene directamente ese término. Es decir, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1/2, que solo está multiplicando a quién? A 3x cuadrada. Menos el término siguiente. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Ahí teníamos 3 medios, menos 1 medio, 2 medios, por lo tanto ya no me queda aquí la potencia. Y todo dividido sobre ¿quién, chicos? Sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la ¿qué? Al cubo. ¿Hasta ahí alguna duda? Aquí en el denominador obtengo 3 menos 1 medio. ¿Cuánto es 3 menos 1 medio, chicos? 5 medios. 5 medios. Entonces aquí voy a obtener este término a las 5 medios. Pero antes de continuar, observemos que en el numerador también podemos reducir términos. Tengo 3x menos x. ¿Eso cuánto me da? 2x. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces aquí voy a obtener 2x cuadrada más y más z. Y esa sería la mínima expresión de la derivada segundo orden de b respecto de x. Voy a obtener para la variable y y para la variable z. Es decir, la derivada segundo orden de esa misma función, pero respecto de y, ¿cuánto va a valer? Algo parecido, solo que en vez de aparecer las variables x, va a aparecer la variable y. 2y cuadrada más x cuadrada más z cuadrada, dividida sobre ¿quién? Sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a las 5 medios. Y algo análogo voy a obtener para la derivada segundo orden respecto de z, es decir, esto es igual a 2z cuadrada más x cuadrada más y cuadrada y todo dividido sobre ¿quién, chicos? Sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 5 medios. Al sumar todas las derivadas a segundo orden que obtengo, lo siguiente. Recuerden que ese es el laplaciano de su función b. Es decir, esto es igual a la derivada segundo orden en x más la derivada segundo orden en y más la derivada segundo orden en z. Esto va a ser igual a 2x cuadrada más x cuadrada más y cuadrada y todo sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a las 5 medios. Más la derivada segundo orden en y, que es 2y cuadrada más x cuadrada más z cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a las 5 medios. Y finalmente,
la derivada en z, que ¿quién es? Este término que puse al principio. ¿Y qué observamos? ¿Cuánto me da la suma de todas esas derivadas? Entonces, por favor, corrijan ese signo negativo que no tomé previamente, que es aquí, aquí y acá. De todos modos, aquí 3x cuadrada menos x, 2x cuadrada menos y menos z. Cuando obtuve las segundas derivadas parciales, tanto en y como en z, entonces aquí en medio también aparece menos. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente en este término también aparecen los signos negativos. Entonces, cuando yo sumo aquí, aparecen negativos estos, de esta forma. Menos, 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 menos. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahora sí. ¿Cuánto nos da la suma, chicos? Que no sé. ¿Cómo? Aquí tenemos 2x cuadrada, que ya borré. 2x cuadrada menos x. Menos Hay x. menos y, ¿no, maestra? Sí, aquí es menos y, gracias. Oh, ya. Dejen borrarlo, permítanme. Aquí es menos y cuadrada y aquí es menos z cuadrada. Menos 2x menos x, y este menos x que tenemos del término derivada segundo orden nos da 0. Luego tomo a los términos de y, menos y, más 2y, me queda un y, menos este y del z, 0. Y finalmente, menos z más 2z, 0. Es decir, esta función que tenemos al principio, que yo llamé v, es un armónico porque satisface la ecuación de Laplace. Es decir, al sustituirlo aquí, ¿cuánto me dio esto? Igual a 0. Que era lo que queríamos comprobar, ¿verdad, chicos?